Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Dice la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a meditar sobre este texto, ¿sí? La importancia que tiene para nuestra vida práctica hoy. Hoy escuchábamos en el devocional el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que está ofreciendo salvación al pecador, que está ofreciendo vida eterna a aquel que no merece vida eterna, que está llamando a los pecadores a arrepentirse y a creer en Jesús y de esa manera vivir eternamente en paz para con Dios el resto del tiempo que le queda acá en la tierra y por la eternidad en su presencia, ¿sí? Pero este mensaje del Evangelio muchas veces es distorsionado, muchas veces este mensaje del Evangelio es manoseado de tal forma que pierde totalmente su sentido. Y muchos, ¿sí? Muchos falsos cristianos o aparentes cristianos, pero que en realidad no lo son, han manoseado el Evangelio de tal forma para sacar provecho que hoy en día ha perdido su credibilidad, ¿sí? La gente dice: ¿vos creés en Dios? Sí, yo soy cristiano. Ah, seguro entonces vas a una iglesia donde te sacan la plata, donde te prometen sanidad y no pasa, donde te prometen restauración para tu familia y no pasa. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿sí? Ese es el mensaje falso del Evangelio que muchos predican. Ese es el mensaje que es peligroso para nuestras vidas. Y por eso debemos tener cuidado. Nuestro primer punto del versículo 1 al 9 vamos a ver una advertencia contra los falsos cristianos. Porque acá lo que Pablo está haciendo al enviar a Timoteo esta carta es tener cuidado, porque ahí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se han metido muchos falsos maestros, muchos falsos cristianos. Y no son fáciles de identificar, ¿sí? Los falsos cristianos hablan la mitad a medias, hablan la verdad, a medias, hablan un poco de verdad, un poco de razón en lo que dicen, tienen un poco de aplicación práctica para nuestra vida todo lo que dicen, pero después en el interior, en la base, ¿sí? No está el mensaje de la cruz, no está el Evangelio de Jesucristo, no está la salvación para el pecador. Entonces ese mensaje no tiene ningún sentido, ese mensaje pierde su valor. Pero es difícil detectar a un falso maestro. Nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo hacemos para librarnos de esto? ¿Cómo
hacemos para saber si no estamos creyendo un falso evangelio? ¿Cómo hacemos para interpretar correctamente la Escritura de tal forma que no caigamos en el engaño de estos falsos cristianos? Es más, no seamos arrastrados, ¿sí?, por la falsedad que hablan. Fíjense cómo arranca capítulo 3, versículo 1 al 9. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Son tiempos peligrosos y estos son los postreros días que vivimos hoy. Los postreros días, en el momento que Cristo vino y entregó su vida, comenzaron los últimos tiempos, los postreros días. Y en estos postreros días muchos se levantan, ¿sí?, y ponen en riesgo la fe de algunos, ponen en riesgo la salud espiritual de algunos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, ¿sí? No todo va a ser fácil, no todo va a ser lindo, y después lo va a aclarar. Van a venir tiempos en que son peligrosos. ¿Por qué? Le da el porqué en el versículo 2 y el versículo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Amadores de sí mismos. Y fíjense, nombra un montón de cualidades de estos hombres. Dice que son avaros, son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes y un largo etcétera. Son un montón de cosas malas, ¿sí? Lo vemos así, este listado, decimos ojalá nosotros no seamos así. Pero estos hombres se aman demasiado a sí mismos, ¿sí? Creen que lo más importante en este mundo es su propia vida. Creen que lo más importante y lo más trascendente que hay en este mundo y aún dentro de las iglesias es su propia vida. Al contrario del mensaje de la cruz que escuchábamos hoy, ¿sí? Entonces estos hombres se aman tanto a sí mismos que se vuelven vanagloriosos, soberbios, blasfemos. No les importa el mensaje de la cruz, no les importa hablar lo que Dios dijo, les importa sacar un provecho de todo esto. Fíjense, en el versículo 4 dice, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, ellos no niegan, estos son falsos cristianos, estos no niegan, ¿sí?, a Dios. No dicen abiertamente, nosotros no queremos a Dios. No dicen abiertamente, nosotros nos interesa más nuestra propia vida que Dios. Sino que son amadores de los deleites más que de Dios. Esto, amar a los deleites, es práctico totalmente, ¿sí? Amar a los deleites no pasa solamente por el razonamiento. Es algo práctico. Amar a los deleites es vivir para satisfacer a nuestra propia carne, vivir para amarnos a nosotros mismos. Y hay hombres así, ¿sí? Hay hombres que tienen todas estas características. Y fíjense, es más específico todavía en el versículo 5, dice, teniendo apariencia de piedad. Uno los ve y dice, qué buen cristiano que es, ¿sí? ¿Cómo me gustaría ser como este? ¿Qué aspecto de Cristo que tiene? Se parece mucho al Señor Jesucristo, ¿sí? Tiene una apariencia de piedad. Pero cuando va a la práctica, y por eso dice más, habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita, ¿sí? Niegan la eficacia del mensaje de la cruz, es decir, es solamente una fachada, es solamente una careta, como decimos, ¿sí? Cuando uno empieza a indagar en lo profundo de su vida cotidiana, de su vida espiritual, de su vida práctica, en realidad vemos y demostramos que es solamente una apariencia, tienen apariencia de piedad. Por eso estos son tiempos peligrosos, ¿sí? Porque hay hombres así, porque hay personas con malas intenciones buscando sacar provecho del pueblo del Señor, ¿sí? Estos hombres no solamente buscan engañar a los demás, sino que son engañados por su propia mentira. Son arrastrados o se creen su propia mentira y son arrastrados al engaño, ¿sí? Por eso no pueden salir, es un círculo vicioso. Yo estoy engañando a otro y a la vez me estoy engañando a mí mismo pensando que puedo seguir engañando al otro. Y es un círculo vicioso y me sigo engañando y sigo engañando a los demás. Y todo esto no sirve de nada, ¿sí? Todo esto arrastra condenación. Fíjense el versículo 13. Ya vamos a desarrollar bien ese versículo, pero dice más, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, esto, aunque parezca que es bueno, digamos, para ellos, o es provechoso para ellos, están sacando algún beneficio, en realidad están yendo de mal
en peor. En realidad están cada vez enterrándose más en sus propias mentiras y enterrando a otros también juntamente con ellos. Por eso es tan peligroso el engaño, por eso es tan peligroso escuchar un mensaje que no contenga el llamado de arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿sí? Que no contenga el mensaje de la cruz. Es peligroso porque nos va a cautivar, va a llevar nuestra mente a pensar un montón de cosas, ¿sí? Va a poner nuestra mirada tal vez en el futuro o en el presente y diciendo, bueno, quiero mejorar mi vida o lo más importante soy yo o lo más trascendente soy yo. Y el mensaje de la cruz dice totalmente lo contrario. Lo más despreciable somos nosotros, lo más vil somos nosotros, los más ingratos somos nosotros. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio. Fíjense que estos hombres usan un método. ¿Usted quiere identificar a un falso cristiano? Bueno, esta es una manera en la que obran estos falsos cristianos. Versículos 6 y 7. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sí? En este tiempo, estos hombres que se habían metido en esta iglesia estaban trayendo nuevas filosofías y estaban engañando, se metían en las casas, si no había internet, así que se metían directamente en las casas, iban a comer con alguien o se encontraban con alguien, se metían en su casa y le comenzaban a exponer todo lo que creían, ¿sí? Filosofías, cosas agregadas al mensaje de la cruz. Y arrastraban a aquellas que estaban cargadas de pecado, dice, llevadas por diversas concupiscencias, es decir, que tienen esta característica, que se aman a sí mismas, cautivaban su mente. Y esto es lo que Satanás hace desde el principio. Es lo mismo que Satanás hace desde el principio, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca del rol. Ya hemos hablado de eso, del rol de la mujer y del hombre, de acuerdo al diseño divino, ¿sí? Pero fíjense que estos hombres por lo general atacan a las mujeres primero, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3:1. Dios, para poner en contexto, Dios le dice a Adán y Eva, bueno, pueden comer de los frutos de todos los árboles, menos del árbol, ¿sí? Del conocimiento del bien y del mal. De ese no pueden comer. Era una prueba que ellos tenían que pasar. Pero fíjense lo que dice capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí? Podría haberle ofrecido esta tentación a Adán. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque está tratando de destruir el diseño divino. El que tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa, el que tenía que tomar la decisión, por así decirlo, era Adán. Él es el responsable. A él llama a Dios después y le dice, ¿qué has hecho? ¿Sí? ¿Por qué te ocultás? ¿Qué has hecho? Y Adán cobardemente le echa la culpa a la mujer. ¿Sí? La mujer que vos me diste, Señor. Pero fíjense, por algo Satanás hace esto. ¿Sí? La mujer fue creada de la costilla del hombre, fue tomada del hombre. Y tienen características bien marcadas y características diferentes, ¿sí? Que le hacen distinto uno al hombre y a la mujer. Entonces, ¿cuál es la característica del hombre? Que tiene que tomar la responsabilidad, que tiene que ser de alguna manera un poco más duro, ¿sí? Más fuerte y soportar ciertas cosas que la mujer no debería soportar. Ahora bien, la serpiente fue por la mujer, porque la mujer es obviamente más sensible, es más sentimental, ¿sí? Los hombres podemos ver llorar a otro hombre o a otra mujer y tal vez no nos conmovemos, ¿sí? La mujer tiene esa empatía de poder conmoverse con el otro, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo la mujer? La serpiente fue a la mujer y comenzó a hablarle, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Es como, ¿cómo te sentís con esa declaración de Dios? ¿A vos te parece que está bien eso? ¿Te parece que Dios debe restringirte de algo? Bueno, fue por lo sentimental, fue por
por la mente de Eva. Eva comió del fruto y no pasó absolutamente nada, ¿sí? Eva comió del fruto y no pasó nada. Pero cuando Adán comió, que era el responsable, quien debía poner un límite, ahí la raza humana quedó bajo condenación. Bueno, lo mismo hace Satanás hoy en día. Hoy en día ya no se meten estos falsos maestros en nuestras casas. Nadie viene y te golpea y te dice, necesito hablar con vos, te traigo una herejía nueva que debes escuchar. No, se mete a través del internet, se mete a través de un montón de contactos, de Facebook, de otras cosas. Podemos tener acceso a estas falsas enseñanzas, podemos tener acceso fácil a estas falsas doctrinas que nos apartan del Evangelio de la cruz. Y muchos que todavía no conocen a Dios escuchan por un lado, bueno, tu salvación es preciosa, ¿sí? Y nadie te la puede arrebatar. Y escuchan por el otro lado a otro predicador diciendo, no, pero podés perder tu salvación. Y entonces, ¿a quién le creo? ¿Sí? ¿A quién le hago caso? Otros dicen, bueno, sembrá y Dios te va a dar el doble. ¿Sí? Y otro dice, no, eso está mal, no es conforme a la Biblia. ¿Y a quién le creo? ¿Cómo sé cuál es verdadero y cuál es falso? Bueno, de esa manera se meten en nuestras vidas, ¿sí? Las falsas enseñanzas. De esa manera seducen, digamos, nuestra mente, seducen nuestro corazón y nuestros sentimientos. Cualquier falsa enseñanza nos puede arrastrar. Por eso debemos tener cuidado. Son tiempos peligrosos. Fíjense la característica en el versículo 7, que siempre están aprendiendo estas mujeres que eran cautivadas, siempre estaban aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Este falso evangelio que es predicado, ¿sí? Siempre te arrastra a algo más, siempre hay algo más por conquistar, siempre hay, por así decirlo, una tierra nueva, ¿sí? Usando el lenguaje bíblico que usan, hay una tierra nueva por pisar, pero nunca se llega al conocimiento de la verdad, nunca llegamos al mensaje de la cruz. Siempre Jesucristo es nada más que un trampolín o un puente para alcanzar aquello que yo quiero. Ese es un falso evangelio, es un falso mensaje. Eso te va a perturbar tu corazón, eso va a arrastrar tu mente a seguir a cualquiera que dice cualquier cosa. Ese no es el mensaje de la cruz. Cristo no es un trampolín para nada. Cristo no es un puente para alcanzar el éxito, tus metas. Cristo no es alguien que va a salir como un bombero a socorrerte cuando te estés prendiendo fuego. ¿Sí? No vino para eso. No vino para que tengas una mejor salud, ¿sí? No vino para que tengas una mejor economía, no vino a cumplir tus sueños. Él no vino para hacer ninguna de estas cosas. Él vino para salvarte y para librarte de la condenación del infierno y darte vida y vida en abundancia. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Por eso debemos velar en estas cosas. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo es un pastor joven. Esta iglesia es una iglesia en crecimiento, o sea, a la que Pablo le está escribiendo. Entonces, tengamos cuidado con esto. No pensemos que estamos libres de caer en cualquier cosa de estas. Y no pensemos que somos demasiado fuertes para ser engañados. Estos hombres engañan y no lo hacen por ignorancia, ¿sí? Estos hombres predican un falso evangelio y no lo hacen por ignorancia. Fíjense versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, claro, esto dicen los comentaristas que Janes y Jambres, que es el único lugar donde lo nombra, son esos magos, ¿sí? que cuando Moisés tiró la serpiente, la vara se convirtió en una serpiente, ellos también hicieron lo mismo y se convirtieron en serpiente. Bueno, está usando nada más que el ejemplo de, son magos, digamos, ¿sí? Estos predicadores del falso evangelio son magos y han resistido a la verdad, han resistido al mensaje de la cruz. Así también estos, dice, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Son réprobos en cuanto a la fe, ¿sí? Tienen un entendimiento corrupto de las cosas. O sea, tienen la misma Biblia que nosotros, concurren a una iglesia como nosotros, pero toman el mensaje del Evangelio y lo acomodan o lo reinterpretan de acuerdo a su beneficio, ¿sí? Este pasaje me habla de que me debo arrepentir. Bueno, está bien, pero si yo me arrepiento un poquito nada más y creo en Jesús, ya está.
¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer y mi vida va a cambiar, mi vida va a mejorar. En vez de profundizar en el mensaje del Evangelio, se quedan en una reinterpretación de estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada, porque tienen un entendimiento entenebrecido, porque no conocen a Dios y tienen encima de todo eso, ¿sí? Encima de todo eso resisten a la verdad. O sea, escuchan la verdad, conocen la verdad, leen la verdad los confronta, la verdad los pone en aprieto, la verdad los hace sentir mal, los hace sentir con ganas de salir corriendo de la iglesia, pero se la aguantan, ¿sí? Se la aguantan todo en pos de su propio beneficio. Dice, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. No van a avanzar, ¿sí? Aunque parezca que están, digamos, les está yendo bien. Usted ve esos falsos predicadores del Evangelio, otra característica es que viven demasiado bien. A los ojos del mundo viven demasiado bien. Tienen los mejores trabajos, los mejores autos, las mejores casas. Parece que en sus vidas no hay preocupación, ¿sí? Parece que vivieron en un mundo aparte. Visten la mejor ropa, tienen las mejores vacaciones. Parecen la vida, vio que uno ve en Instagram y a veces ponen fotos de solamente de las comidas lindas, casi nadie pone la foto del guiso que salió medio aguado. No, estas son fotos siempre esplendorosas y uno dice, wow, qué buena vida se están dando, ¿sí? Cómo Dios los bendice. Y en realidad no, ellos no van a ir más adelante. Aunque consigan todo en este mundo y prosperen aprovechándose de la fe de muchos, su insensatez será manifiesta a todos, ¿sí? Así como estos falsos magos, estos que hicieron magia delante de Moisés, dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Y tiraron las varas y se convirtieron en serpientes. Fueron desenmascarados, digamos, cuando Dios derramó su juicio. Así estos van a ser desenmascarados cuando Dios derrame su juicio. Se presenten delante de Dios y Dios les diga, yo no los conozco, no sé quiénes son. Apartados de mí, sean echados al fuego eterno, ¿sí? Por eso no debemos tomar eso como una señal, digamos, de que ese es el verdadero evangelio. Que aquellos que les está yendo bien están realmente siendo bendecidos por Dios, están siendo prosperados por Dios. Que aquellos que tienen sus iglesias llenas de esta gente que no tiene un compromiso real con el evangelio, en realidad Dios los está bendiciendo, Dios les está dando, Dios les está añadiendo. Eso no es una señal de que están predicando, creyendo el verdadero evangelio. Por eso, cuidado, ¿sí? Cuidado con estas cosas, cuidado con enredarnos con esto, ¿sí? Cuidado con lo que escuchamos, cuidado porque no todos son hermanos, no todos son nuestros hermanos aunque digan ser cristianos. Cuidado porque no todos procuran tu bien, como escuchábamos hoy, no todos procuran tu crecimiento espiritual, no todos procuran que vos te aferres a la cruz de Cristo. Hay otros que quieren simplemente sacar provecho de esto. Y fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Le dice a estos, evita, versículo 5, 3:5, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Así que la recomendación no es, bueno, anda, habla con ellos, capaz los convences. No, están siendo usados por Satanás. Estos hombres son conscientes de la verdad, ellos conocen la verdad. Pero Pablo directamente le dice, evítalos, ¿sí? No trates de convencerlos porque vas a terminar enredado. Esto es lo que hacían estos falsos maestros en esta iglesia, era enredarlos con la genealogía, hablarles acerca de la filosofía, del pensamiento más elevado, ¿sí? Y arrastraban la fe de muchos hermanos, ponían en aprieto la fe de muchos hermanos. Entonces, ni siquiera los escuches, ni siquiera te juntes con ellos. Evítalos, porque están siendo un instrumento en las manos de Satanás, ¿sí? 1 Corintios 5:11, simplemente para que sepamos, dice, mas ahora os he escrito que no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún
comáis, ni se junten ni a comer siquiera, ¿sí? No tengan ninguna clase de comunión, porque estos los van a arrastrar, estos los van a confundir, estos van a traer un mensaje que no es el mensaje de la cruz. Por eso, hermanos, estos son tiempos peligrosos y es momento de actuar, es momento de tomar en serio el mensaje del Evangelio, ¿sí? Vamos a ver versículo 10 al 13, nuestro segundo punto, evidencia de los verdaderos cristianos. Hoy decíamos, no tomemos como referencia la prosperidad de estos malos, porque nos vamos a apartar de la verdad. Ahora bien, ¿cuál es la característica de un verdadero cristiano? Fíjense, versículo 10 dice, pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, aflicciones, como me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que en todas me ha librado el Señor. Así que Pablo le está diciendo, no te sorprendas, ¿sí? Porque vos sí has seguido mi doctrina, has persistido en mi doctrina y has visto mi conducta, mi propósito, mi fe. O sea, has visto el poder del Evangelio en mí. Y ahora Pablo le dice, de todas me ha librado el Señor. He pasado por un montón de cosas, de aflicciones, de tristeza, de dolor, de llanto. Incluso me han abandonado quienes dijeron que iban a estar conmigo hasta el final, ¿sí? Pero en todas me ha librado el Señor. ¿Sabe de dónde escribió Pablo esta carta? Esta carta la escribió estando en la cárcel, ¿sí? Así que eso debería animarnos y confrontarnos a la vez. Nosotros no nos vamos a guiar por los sentimientos, no nos dejemos arrastrar por la prosperidad de los falsos, no dejemos que nuestro corazón se envanezca con cosas de este mundo. Pensemos en el mensaje que Dios está revelando en la Escritura. Dios nos está diciendo que por causa de la fe, por causa del amor a Dios, por causa de la piedad, ¿sí? Posiblemente pasemos por aflicción. Posible no, seguramente vamos a pasar por la aflicción, pero posiblemente por persecuciones, posiblemente por desacreditación, posiblemente por vergüenza, ¿sí? Todo por causa del mensaje de la cruz. Hace una especie de contraste, ¿sí? Por un lado dijo, bueno, los falsos, estos falsos maestros, parece que van más adelante, pero no irán más adelante, ¿sí? Parece que les está yendo bien, pero en realidad son insensatos y va a ser manifiesta su insensatez en el día del juicio. Ahora bien, los cristianos sufren por causa del mensaje de la cruz. ¿Cómo puede ser que un cristiano sufra por causa del mensaje de la cruz? Bueno, Jesús dijo, la puerta por la cual deben pasar es estrecha, ¿sí? La puerta para llegar a la salvación, a la vida eterna es estrecha. ¿Qué quiere decir con todo eso? Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es decir, la puerta está ahí, ustedes la ven, ustedes la conocen. El problema no es que no la puedan encontrar, el problema no es que bueno, hay uno medio gordito que no pasa por la puerta. No, el problema de esta puerta es que es demasiado estrecha para ir cargado con nuestra filosofía, para ir cargado con nuestros propios pensamientos, para ir cargado con nuestros propios pecados, para seguir una vida licenciosa, para seguir una vida de pecado. No se puede pasar por esa puerta tan angosta, que es el mensaje de la cruz, y por eso el hombre sufre. Hoy escuchábamos que nuestro hermano decía que todos nacemos en pecado y bajo condenación, ¿sí? Y durante nuestro tiempo en oscuridad cargamos en nuestra vida o en nuestra mochila un montón de pecados. Ahora bien, nos aferramos a esos pecados. Nos deleitan nuestra carne esos pecados y nosotros sabemos que están mal. Pero es momento de pasar por la cruz, de creer el Evangelio de Jesucristo y bien. No puedo llevar todos esos pecados. Debo dejarlos atrás, debo renunciar a mi propia vida. Es el mensaje contrario al de estos predicadores falsos. Fíjense que son amadores de sí mismos, amadores de los deleites, tienen apariencia de piedad, son vanagloriosos, ¿sí? Ellos son lo más importante. Bueno, no pueden pasar, de esa manera no pueden pasar por acá. No pueden entrar por esta puerta. Esta puerta es estrecha. Cada uno de nosotros, sin Cristo, es egocéntrico, es pecador,
está aferrado a sus pecados, ama los deleites más que a Dios, y en el momento de pasar por la puerta debemos dejar todo eso atrás, y eso duele. Eso es lo que duele del Evangelio. No es que la gente no entienda el mensaje de la cruz, no es que la gente diga, qué complicado, qué difícil de entender que es el mensaje del Evangelio. Hay muchas cosas que entender y yo no las entiendo. No es ese el problema, no es el problema que no entiende, el problema es que no quiere renunciar a su viejo pecado, no quiere renunciar y dejar atrás todas las cosas, todos sus pensamientos, su filosofía, su reinterpretación incluso de Dios y de la Biblia. No quiere dejar eso atrás y por eso no puede pasar por la puerta estrecha. Y por eso el Evangelio es doloroso, por eso a veces trae aflicción, ¿sí? Porque nos juntamos con amigos, los amigos quieren vivir para sus deleites y sus pecados, quieren disfrutar de esta vida como el mundo la disfruta y nosotros que conocemos a Cristo no queremos hacer más eso. Y estamos entre la espada y la pared. O vamos con nuestros amigos y hacemos lo que queremos, ¿sí? Lo que nuestra carne desea, o obedecemos a Cristo. Si decidimos obedecer a Cristo, nos va a doler dejar a nuestros amigos de lado. Nos va a doler perder muchas cosas. Por eso el mensaje de la cruz nos dice que debemos arrepentirnos y confiar en Cristo, que debemos arrepentirnos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día de nuestra vida, ¿sí? Fíjense versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿sí? Inevitablemente va a venir el sufrimiento, va a venir la persecución, va a venir el dolor. Pero el consuelo de Pablo, aún estando en prisión, de todas estas cosas me ha librado el Señor, ¿sí? Versículo 11. De todo me ha librado el Señor, todo lo malo, todo el engaño, todas las perversiones de estos hombres malos, me ha librado el Señor. Bueno, hermanos, aunque nosotros estemos pasando por aflicción, aunque estemos sufriendo por causa del mensaje de la cruz, el Señor nos consuela. El Señor nos dice que seremos librados de todas estas perversiones. El Señor cuida a su pueblo. Este mensaje que usted está escuchando en esta mañana es el cuidado de Dios para su alma, ¿sí? Dios te dice a través de su palabra que Él cuida a los que son suyos. Amén. Vamos a ver versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hablábamos de que estos hombres no prosperarán, digamos, si bien prosperarán tal vez en este mundo, no prosperarán en las cosas de Dios, no prosperarán en la vida eterna. Vamos a buscar Judas capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, capítulo 1, versículo 10 al 13. Judas, antes de Apocalipsis, no lo puede perder. Versículo 10 al 13, ¿sí? Hablando de estos hombres engañadores. Y fíjense el contraste que hay. Dice Judas hablando de ellos, pero estos blasfeman de las cosas que no conocen. O sea, hablan del mensaje, o hablan, mejor dicho, de la Biblia, pero no conocen, ¿sí? Decían hoy de las mujeres que son arrastradas, ellas están continuamente aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. ¿Y cómo puede ser? Si están leyendo la Biblia, si están recibiendo enseñanzas, ¿cómo no van a llegar nunca al conocimiento? No, nunca llegan a la salvación, nunca conocen la verdad del Evangelio. Estos hombres blasfeman de las cosas que no conocen. Blasfeman el nombre de Dios de las cosas que no conocen. Dice, y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas, como animales irracionales. O sea, ni un animal hace la tontería, digamos, que estos hombres hacen. Aún conociendo las cosas que entienden, aún aplicando las cosas que entienden, se corrompen en ellas, ¿sí? Las corrompen como si fueran animales irracionales, que no piensan. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se han lanzado en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno.
nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Es decir, ellos no tienen nada. En realidad, aunque parece que prosperan, aunque parece que pueden engañar a todo el mundo, no les sirve de nada. Son llevados como los vientos de acá para allá, como las olas, y al final no tienen ni hojas, ni fruto, no tienen nada para dar, no tienen nada ni para sus propias vidas. Por eso está reservado para ellos la oscuridad en las tinieblas para siempre. Hablan de cosas que no entienden, entonces predican un mensaje corrupto que no es el mensaje del Evangelio, engañan a otros y se engañan a sí mismos en contraste con el verdadero mensaje de la cruz. ¿Sí? Recordar, hermano, no tener problemas no es una característica de estar bien con el Señor. La paz sí lo es. La paz que solo Cristo da sí es una característica de estar bien con el Señor. Por eso podés escuchar a estos hombres, podés creer las mentiras que ellos dicen, podés involucrarte en todas sus perversiones, podés dejarte arrastrar, aunque sabés que está mal dejarte arrastrar por su engaño, pero no vas a prosperar, ¿sí? No te va a ir bien, porque la palabra del Señor dice que la verdadera paz la tiene Cristo. La verdadera paz se encuentra en que nuestros pecados son perdonados, en que yo merezco el infierno, sin embargo Dios envió a su Hijo para rescatarme, que yo no debía ser amado. Dios no tiene la obligación de salvarme, de perdonarme, ni de tener misericordia de mí, sin embargo la ha tenido a través de Cristo, ¿sí? Dios no tiene ninguna obligación para conmigo y sin embargo me amó de tal manera que envió a su Hijo para que yo no me perdiera. Entonces, no tener problemas no es una característica de estar bien con el Señor. Es más, a los cristianos naturalmente les surgen problemas, ¿sí? Pero de todas ellas nos ha librado el Señor a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De todas ellas nos libra nuestro Dios a través del mensaje de la cruz. Recordad que los malos comienzan negando pequeñas verdades y luego grandes doctrinas de la Biblia, ¿sí? Esto es sutil, esto no es, hola, soy el falso maestro, el falso profeta, sino que esto es de a poquito, como decía hoy, una verdad por acá, una mentira por acá, 2 verdades por allá, y de esa manera, como si fuera una ensalada de pecado, te hacen comer mentira tras mentira tras mentira, hasta que te sirven un plato entero lleno de mentiras, ¿sí? Y vos te las comés porque no sabés distinguir, no tenés la capacidad de poder distinguirlo. Ahora bien, se preguntarán, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué debemos hacer para no caer en el engaño? ¿Cómo librarnos? ¿Cómo identificar a los engañadores? ¿Cómo librar nuestra propia alma de esta contaminación? Yo creo en Cristo, he sido rescatado, confieso la cruz, pero no quiero ser engañado. ¿Cómo hago? Bueno, el Señor da la respuesta ahí. Nuestro tercer y último punto, la regla suprema, la Escritura. La regla suprema es la Escritura. Capítulo 3, nuevamente, versículo 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Sí? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, no solamente lo escuchaste, no solamente lo creíste al mensaje de la cruz, te persuadiste, lo viste, lo experimentaste. ¿Viste de quién lo aprendiste? Bueno, yo estoy en prisión, te estoy escribiendo esta carta, sufrí, pasé por el naufragio, pasé por los azotes, pasé por la persecución, ¿sí? Podría decirle Pablo. Bueno, vos viste de quién lo has aprendido y viste todo lo que he sufrido por causa del Evangelio. Bueno, en estas cosas persiste, por más que te vaya mal, por más que parezca que no estás avanzando, guardá la doctrina, guardá el mensaje de la Biblia. Dice el versículo 15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es el contraste. Por un lado tenemos a los engañadores, a los falsos, a los que predican un mensaje que no te
lleva a la salvación, que no te lleva a Cristo. Y por otro lado tenemos el verdadero mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje que se encuentra en la Escritura. La Escritura no viene para prometernos una mejor vida. La Escritura no la tenemos en nuestras manos para poner estados, para cazar versículos y poner estados. No digo que esté mal, digo que no es para eso, no es su propósito. No es el propósito de la Escritura ponérmela bajo el brazo y que todo el barrio sepa que yo soy un cristiano. El propósito de la Escritura no es para levantarla en alto y decir, oh, yo soy un verdadero cristiano. No, el propósito de la Escritura es revelarme a Cristo y la salvación, darme la sabiduría necesaria para poder entender el mensaje de la cruz y de esa manera creerlo y ser librado de la condenación, ser librado de mis propios pecados, de la condenación de mi propia maldad, de mi propio corazón perverso. ¿Sí? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Esto le decía a Timoteo: yo conozco a tu madre, conozco a tu abuela y te conozco a vos, que siempre tuviste afecto por el Evangelio y aprendiste, ¿sí? Aprendiste la Escritura. Pero ahora bien, estas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto no es nada más que conocimiento. De nada nos sirve tomar la Escritura y partirla en 1000 pedazos y hacer 1000 estudios y no creer el mensaje de la cruz. No tiene sentido. No tiene sentido si no creemos en Cristo. ¿Sí? No tiene sentido si no creemos que nuestros pecados son perdonados en Cristo. No tiene sentido nada de lo demás. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, yo empecé a ir a la iglesia y ahora estoy mejor. ¿Pero creíste en Cristo? ¿Sí? ¿Confesaste tus pecados? ¿Te arrepentiste de tu maldad? ¿Sos consciente de que mereces el infierno y sin embargo Dios te está ofreciendo salvación y vida eterna? Ah, no, eso no. Yo simplemente fui porque me gustaron las canciones, me trataron bien, me hablaron. Entonces ahora me siento un poco mejor. Calmé mi conciencia moral. Ahora, como me junto con cristianos, soy un poco mejor. Todo eso puede pasar en la vida de cualquiera. ¿Sí? Pero no sirve de nada si esa persona no es rescatada de las garras del infierno. Por eso, hermanos, necesitamos creer y afianzar nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Necesitamos confesar una y otra vez el mensaje de la cruz. Sin el mensaje de la cruz no tenemos nada que hablar, no tenemos nada que predicar, estamos perdiendo el tiempo. Pero si creemos en Cristo, si creemos que en Él pueden ser perdonados nuestros horribles pecados, entonces podemos hallar salvación y vida eterna. Queremos identificar a los malos, no hace falta estudiarlos a profundidad, no hace falta conocer todas las falsas doctrinas que hay para creer el mensaje de la cruz. ¿Sí? Solamente con conocer la verdad, con conocer el mensaje del Evangelio, el real mensaje del Evangelio, de esa manera vamos a ser librados de todos los engaños. Porque los engaños una y otra vez se van perfeccionando, van cambiando. ¿Sí? Son los mismos engaños desde Génesis hasta acá, pero sin embargo se van modificando, van llegando en forma de nuevos pensamientos, de nuevas filosofías y demás, y nos pueden confundir. Pues yo no necesito, me gustaba esta ilustración que daba alguien, no necesito conocer cada billete falso que existe y analizar cada billete falso. Necesito conocer el real. ¿Sí? Si yo conozco el real, entonces cualquier falso que yo compare, me voy a dar cuenta que es falso. Bueno, lo mismo pasa con el Evangelio. Yo no necesito conocer cada falsa doctrina que existe. Necesito conocer el mensaje real de las Escrituras. Y el mensaje real de las Escrituras es: en Cristo hay salvación y vida eterna. En Cristo Jesús hay perdón para tus pecados. En Cristo Jesús puedes esperar tranquilo la muerte porque sabes que vas a ir a su presencia a vivir para siempre en el gozo de tu Señor. Ahora bien, del otro lado, en las manos de estos engañadores hay condenación, hay perturbación de espíritus y hay un continuo malestar, un mal vivir, no hay paz. ¿Por qué? Porque no traen un mensaje del Evangelio. Y por último habrá condenación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: las Sagradas Escrituras es lo único que tenemos, es lo único, lo mejor que tenemos. Fíjense, Juan 5, 39.
Jesús acusando a los fariseos y a los estudiosos de la ley, usaba este versículo. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? ¿A ustedes les parece, en realidad lo que les está diciendo a ustedes les parece con que simplemente estudiar las Escrituras ya está? Van a ser salvos por eso. Pero en realidad lo que las Escrituras hacen es anunciarles que el Mesías viene y que el Mesías ya está entre nosotros. Él estaba hablando de sí mismo. ¿Sí? Ahora bien, nosotros escudriñemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, leamos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo. Lo que necesitamos, lo que todo ser humano necesita es conocer a Dios. Y Dios solamente se revela a través de las Escrituras. Ya toda la profecía fue dada, ya todo lo que se tenía que cumplir se ha cumplido en Cristo Jesús. Entonces no hay sueños, no hay visiones, no hay nuevas revelaciones. Todo está contenido en las Sagradas Escrituras, porque todo lo que necesitamos es a Cristo. Y si las Escrituras me hablan de Cristo, entonces ya tengo todo lo que necesito. Debo creerlo, debo vivirlo. Versículo 16, miremos la naturaleza y propósito de esta Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la naturaleza de la Escritura. Esto es lo que la Escritura es al mostrarme a Dios. ¿Por qué? Porque me está mostrando el propósito de Dios. Me está mostrando a Cristo y el propósito de mi vida. Algunos dicen, bueno, yo voy a la iglesia o quiero acercarme a Dios porque no sé qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi futuro. Bueno, este es el propósito de Dios. Primero, que creas en Cristo como tu Señor y como tu Salvador para ser salvo. Y después, esta Escritura no solamente nos revela a Cristo, también es útil para enseñarnos. Para no caer en el error nos enseña. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios, fue soplada por Dios. El Espíritu Santo usó a hombres para escribir todo lo que Dios quiere que sepamos. ¿Sí? Dios usó a hombres a lo largo de toda la historia para poder escribir todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Entonces, esta es inspirada por Dios. Es útil para enseñar. Me da a conocer la voluntad de Dios y quién es Él. ¿Sí? Es útil para enseñarla. Por eso la enseñamos después. ¿Sí? Porque me da a conocer la voluntad de Dios, quién es Él, qué es lo que hace, qué es lo que no hace Dios. ¿Sí? Es útil para redarguir, es decir, me confronta con mi propio pecado, con mi propio caminar, me redarguye, es decir, me está llamando la atención todo el tiempo. Es útil para corregir, me saca del error, me libra de estos falsos maestros, corrige mi andar en Cristo. ¿Sí? También es útil para instruir en justicia, me enseña a vivir bajo la nueva naturaleza en Cristo. Ahora soy un hijo de Dios y conozco al Señor. Bueno, ¿cómo tengo que vivir ahora? Bueno, de esta manera hay que vivir. ¿Sí? Es la Escritura lo que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven necesita. Solamente la Escritura. Porque ellas nos revelan a Cristo. Para terminar, hermanos, como aplicación para nuestra vida debemos ser críticos con lo que escuchamos. Cuando escuchamos algo, debemos juzgarlo. ¿Sí? Hoy han borrado, parece, esa palabra juzgar del diccionario. En realidad debemos juzgar todas las cosas. Debemos juzgarlas no de acuerdo a nuestro propio entendimiento, porque en esto de las opiniones, cada uno tiene su opinión. Vieron que ahora dicen, bueno, cada uno tiene su verdad. ¿Sí? Entonces yo creo en Cristo, pero a mi manera. O yo creo en esto, pero a mi manera. Bueno, entonces, ¿qué me difiere a mí del resto? O sea, ¿qué opinión es más importante? Vos decís que esa es la verdad y yo digo que no, que todo lo contrario es la verdad. ¿Y cuál de los dos está equivocado? ¿Qué pasa si los dos estamos equivocados con respecto a algo? Bueno, no hay forma de saberlo. Bueno, la palabra de Dios es la suprema autoridad. Dios está hablando y Dios dice qué es la verdad. Y la verdad es el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces,
no hay muchas verdades, no hay reinterpretaciones de la verdad. Está la palabra de Dios, que es la suprema regla de fe, y por ella nos regulamos nosotros, por ella nos dirigimos, por ella caminamos. Después podemos tener opiniones y equivocarnos con respecto a esas opiniones, pero la Sagrada Escritura fue soplada por Dios, fue dada por Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no tiene dobles intenciones, Dios no trata de sacarte provecho, Dios te conoce y te ama y te dice que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Segundo, debemos evitar a aquellos que se conducen en el error. Una vez que hemos identificado estos falsos maestros, por más fuertes que nos creamos, tengamos cuidado, ¿sí?, con estos. No nos juntemos con ellos. El cristiano no está libre del sufrimiento. Recordad que el cristiano no está libre del sufrimiento, de morir de alguna enfermedad, de que tener un accidente. Eso no quiere decir que era un pecador y que fue condenado. Simplemente estamos en este mundo y vamos a pasar aflicción. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. La forma de escapar del error de estos falsos maestros es aferrarnos a las Escrituras. Tenemos maestros bíblicos, tenemos la iglesia local y tenemos la historia de la iglesia. Si queremos errar, si queremos seguir el engaño de estos, podemos hacerlo, ¿sí?, pero no tendremos excusa el día del juicio. Por eso los animo, hermanos, a que confiemos en Cristo, que confiemos en el Señor. Si todavía no has creído en Cristo, es lo único que te puede salvar, es el único mensaje que te puede dar vida, es lo único que puede transformar realmente tu corazón, que puede sacar tus pecados, que puede perdonar tus pecados, que puede sacar tus vicios, que puede transformar tu vida y darte la eternidad en la presencia del Señor. Solamente el mensaje de Jesucristo. Fuera de este mensaje todo es vano y no tiene ningún sentido. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por tu bondad, por